Hola, buenos días. Mi nombre es Facundo Moreira. Yo soy docente de Farmacología 2. Y bueno, continuamos con el primer módulo de farmacología. En esta clase nos vamos a referir a los temas relacionados a la farmacología de la hemostasia. Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la definición de hemostasia y los componentes de este sistema de la hemostasia, y seguir con el desarrollo de los fármacos que están involucrados en cada uno de los componentes. A mí me gusta comenzar esta clase definiendo primero lo que es la hemostasia. Bueno, como ustedes bien saben, la hemostasia va a constituir, o sea, corresponde a aquellos mecanismos fisiológicos que están presentes en el cuerpo, que la principal función que tienen es evitar la extravasación de sangre del interior de los capilares y vasos. Y para facilitarle el estudio a ustedes, lo vamos a dividir la hemostasia, esos mecanismos fisiológicos, en 4 componentes, que son el componente vascular, el componente plaquetario, el componente o sistema de regulación y el sistema fibrinolípico. Vamos a ver que en esta clase, que es farmacología de la hemostasia, existen fármacos que actúan sobre cada uno de los componentes, mejor dicho. Comenzando con lo que es el primer componente, que es el componente vascular, nosotros sabemos que el endotelio en condiciones fisiológicas tiene un perfil antitrombótico. Ese perfil antitrombótico que posee el endotelio va a estar dado por la presencia de moléculas y la liberación de moléculas por parte de la célula endotelial que van a evitar que se genere la formación de coágulos o trombos a nivel endotelial. Yo les marco en rojo algunas de las moléculas más importantes, más relevantes, como son la presencia de ciertos glicosaminoglicanos, como por ejemplo el heparansulfato, que está presente en la membrana de las células endoteliales, la liberación de óxido nítrico, la liberación de proteína inhibidora del factor tisular y también del activador tisular de plasminógeno, o de los anticoagulantes naturales, la proteína C y la proteína S. ¿Qué ocurre cuando un endotelio sufre una injuria endotelial? Bueno, vira el perfil antitrombótico y se forma un perfil protrombótico. Ese perfil protrombótico va a estar dado también por la liberación de mediadores o la exposición de sustancias protrombóticas que estaban localizadas a nivel subendotelial y pertenecientes a la matriz extracelular. Algunos de esos mediadores o sustancias son el colágeno subendotelial, entre los cuales está el colágeno 4, por ejemplo, el factor de von Willebrand, el factor tisular que se libera y otros mediadores como pueden ser el PAF y la endotelina 1. Entonces, una vez que vira al perfil protrombótico, el endotelio, vamos a ver que va a favorecer a la formación de un trombo a nivel donde está dañado. Bueno, un esquema lo vamos a ver bien gráfico. Fíjense acá que nosotros tenemos un endotelio que sufrió una injuria. El endotelio tenía fisiológicamente un perfil antitrombótico, pero ahora, como expone sustancias del subendotelio, entre ellas algunos componentes de la matriz extracelular, la matriz subendotelial, lo que va a generar es un viraje hacia un perfil protrombótico. Entonces, en condiciones normales, las plaquetas tienen una forma ovoidea, discoidea si quieren, y cuando interactúan con las sustancias de la matriz extracelular o subendotelial, van a sufrir un cambio conformacional. Entonces la plaqueta, que tenía una forma discoidea, actuando sobre componentes del subendotelio, entre ellos el factor de von Willebrand o los haces de colágeno, como ven en el esquema, van a ver que van a emitir esas prolongaciones, esos brazos, ¿para qué? Para acaparar mayor cantidad de superficie y tratar de cubrir la zona dañada, y a su vez mecánicamente interactuar entre ellas. Fíjese cómo se va reclutando plaquetas a nivel local donde está la injuria. Y una vez que se reclutan, también se libera a la circulación trombina, que la trombina, por ejemplo, va a favorecer
la formación de fibrina, y la fibrina es una sustancia proagregante. La fibrina es una sustancia que estimula la red de fibrina que le va a dar estabilidad al coágulo, pero a su vez la fibrina actúa como un feedback positivo en la plaqueta, liberando mediadores a su vez proagregantes. Ahora lo vamos a ver. Y ahí se forma, como les decía, la red, la malla de fibrina que le da estabilidad al tapón hemostático. Entonces, para la formación de un coágulo, el primer paso es la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria que surge de la interacción entre las sustancias proagregantes que tenía el subendotelio con receptores específicos de membrana de la plaqueta. La plaqueta que hasta ahora estaba en una forma inactiva, en una conformación discoidea que es inactiva. Entonces, hay ciertas sustancias como el factor de von Willebrand, el colágeno 4, la fibronectina, que cada una va a actuar sobre receptores específicos de membrana plaquetarios, y lo que van a generar es enganchar la plaqueta, adherirla al sitio local, evitar que la plaqueta siga viajando por la circulación y quede confinada al sitio de la injuria. Esa interacción entre las glicoproteínas de membrana con las sustancias del subendotelio va a generar o va a activar una serie de segundos mensajeros a nivel de la plaqueta, entre ellas un aumento de la concentración de calcio. Y ese aumento de la concentración de calcio va a tener tres consecuencias a nivel plaquetario. Uno es el cambio conformacional. La plaqueta pasa de una forma discoidea a una forma estrellada, emitiendo esas prolongaciones de membrana. El otro paso es la degranulación del contenido de los gránulos plaquetarios. Acuérdense de los gránulos alfa y los gránulos densos. Bueno, el contenido de esos gránulos los va a liberar. Y a su vez la activación de vías metabólicas proagregantes. Entonces, como ven en el esquema, hay una plaqueta que ya cambió de conformación, es una forma estrellada y que posee estos gránulos, los gránulos alfa, que se acuerdan que tenían fibrinógeno y factor de von Willebrand, y los gránulos densos que poseían calcio, ADP y serotonina. Entonces, el contenido de esos gránulos se libera a nivel local, y las moléculas que están dentro de esos gránulos actúan también en forma autócrina y parácrina sobre receptores de membrana de la plaqueta. Los receptores de membrana, por ejemplo, son el ADP, que actúa sobre el receptor P2IAC, y el tromboxano, que vamos a ver que se va a liberar, que se va a activar porque se activa la vía metabólica y actúa sobre su propio receptor también, el receptor del tromboxano A2. Entonces, ahora hay adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, y el próximo paso para la formación del tapón es la agregación plaquetaria. Bueno, la agregación plaquetaria está mediada por una glicoproteína también de membrana que es la 2B3A, que en forma fisiológica está presente en la membrana de la plaqueta, pero bajo una conformación inactiva. Bueno, todos esos cambios que sufre la plaqueta al adherirse al subendotelio lo que van a generar es un cambio de conformación de esa glicoproteína. Pasa de una forma inactiva a una forma activa. Al estar en una forma activa expone dominios que le permiten interactuar con el fibrinógeno presente, y ese fibrinógeno presente, haciendo de puente e interactuando sobre la glicoproteína 2B3A de otra plaqueta, le otorgan a las plaquetas una unión estable. Como ven en el esquema, hay una interacción plaqueta-plaqueta mediada por esta glicoproteína 2B3A gracias al puente de fibrinógeno. Entonces, acá ocurre lo que es la agregación plaquetaria. Este esquema es muy lindo porque acá básicamente traté de resumir todas las vías involucradas en lo que es la formación del tapón hemostático. Fíjense que los antiplaquetarios, que cada vez son más las moléculas que se intentan investigar y que se descubren, pueden actuar de manera sintética
sobre dos sitios. Uno sobre los receptores que posee la plaqueta en la membrana, los receptores de sustancias proagregantes. Pero también, por otra parte, sobre enzimas involucradas en la activación de esas vías proagregantes también. Entonces, para un mejor estudio, para una mejor comprensión para ustedes, los fármacos antiagregantes los dividimos en dos grupos. Si actúan sobre las enzimas citosólicas, van a ser inhibidores enzimáticos. ¿Sobre qué enzimas? Bueno, tenemos dos, la ciclooxigenasa y la fosfodiesterasa 5 precisamente. Sobre la ciclooxigenasa vamos a tener los AINES y la sulfinpirazona. Y sobre la fosfodiesterasa tenemos el ejemplo del dipiridamol y el cilostazol. Y si actúan sobre los receptores de membrana, van a ser el otro grupo de fármacos antiagregantes que son los antagonistas de receptores de membrana. ¿Sobre qué receptores? El receptor de ADP, que vamos a tener las tienopiridinas y las triazolopirimidinas, y el receptor de la glicoproteína 2B3A, que pueden ser anticuerpos monoclonales o compuestos sintéticos. ¿Se entiende? Entonces, para una mejor comprensión, los fármacos antiplaquetarios antiagregantes, según el sitio de la plaqueta donde actúan, que puede ser la membrana o enzimas, los vamos a dividir en inhibidores enzimáticos o antagonistas de receptores de membrana. Vamos a ver cada grupo. El primer grupo de los fármacos inhibidores enzimáticos que actúan sobre la ciclooxigenasa va a ser la aspirina. No pueden dejar de saber esta droga. La aspirina, que ya la vieron en farmacología 1. ¿Por qué no pueden dejar de saberla? Bueno, porque es la droga más usada como antiagregante plaquetario. En realidad, como actúa sobre la ciclooxigenasa, que básicamente la ciclooxigenasa, ahora vamos a ver la función, pero se acuerdan que principalmente la función era la síntesis de tromboxano. Y el tromboxano era una sustancia que estimulaba la agregación, actuando sobre su receptor, estimulaba la agregación plaquetaria. Decimos que no es un antiadherente plaquetario, es un antiagregante plaquetario, porque no inhibe la adhesión de las plaquetas al endotelio. Es decir, las plaquetas se van a adherir, pero entre ellas no se van a agregar. Tiene tres efectos farmacológicos, que son el efecto antiinflamatorio, analgésico, y que eso lo vieron en farmacología 1. El tercer efecto es el efecto antitrombótico, que vamos a ver en el día de hoy. Como ustedes saben, es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa y la inhibe mediante acetilación. Actúa sobre ambas isoformas de la enzima COX-1 y COX-2, pero es altamente selectiva sobre la COX-1. Y en realidad, la aspirina inhibe la actividad ciclooxigenasa de una enzima que se llama prostaglandina sintetasa. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver en otro esquema. Y según la dosis, es el efecto farmacológico que obtengo. A dosis de 80 y 325 miligramos día, el efecto que se obtiene es antiagregante. Para dosis superiores, el efecto que voy a obtener es analgésico o antiinflamatorio. La aspirineta, por ejemplo, que es el preparado comercial, que es la aspirina de caja naranja, donde tiene dosis de 100 miligramos día. Se utiliza para prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares. Yendo a la farmacodinamia, como ustedes ven, se acuerdan que la fosfolipasa A2 lo que hacía era liberar de fosfolípidos de membrana el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico era el precursor de estas moléculas que aparecen en el inferior de la imagen, que son los eicosanoides. Esto lo vieron en farmacología 1, que estaba según la vía donde se introduzca el ácido araquidónico, ya sea la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa, se sintetizaban distintos eicosanoides. Entonces, si se introduce en la vía de la ciclooxigenasa actuando sobre la COX-1, se forma prostaglandinas y tromboxano, por ejemplo. Entonces, la aspirina inhibe esta enzima, la COX-1. Bueno, la farmacocinética de la aspirina también la tienen que saber. La aspirina se va a administrar vía oral. Se comienza a absorber en el estómago y en el duodeno y va a tener una biodisponibilidad parcial del 40-50%.
la unión a proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina, es alta, y al llegar a la circulación sistémica, un 32% de la droga absorbida se ha transformado a ácido salicílico, que es un inhibidor reversible de la enzima. El metabolismo principalmente es plasmático, mediante esterasas plasmáticas, donde la aspirina se va a transformar a la aspirina del ácido acetilsalicílico se va a transformar a acetato y a ácido salicílico, mediante una cinética que es de orden 0. Y después el ácido salicílico sufre distintos metabolismos, distintos pasos metabólicos a nivel hepático, entre ellos oxidación o conjugación, y se forma mediante oxidación el ácido hidroxibenzoico, donde intervienen enzimas del citocromo P450, y mediante conjugación, ¿no?, con glicina, con ácido glucurónico, se va a formar el ácido salicilúrico y ácido salicilglucurónido. Estas dos son sustancias muy polares que van a favorecer la eliminación de estos metabolitos por orina. La vida media de la aspirina es 20 minutos. Esto quiere decir que es el tiempo que tarda en pasar de aspirina a ácido salicílico. Eso es de 20 minutos. Quiere decir que en un modelo teórico donde el paciente toma una única administración de aspirina, al cabo de 4 vidas medias, quiere decir que aproximadamente, si dijimos tiene una vida media de 20 minutos, 4 vidas medias son 1 hora y 20 aproximadamente, no habría concentración plasmática de ácido acetil salicílico. Eso sigue una cinética de orden 0. Ahora bien, el metabolismo de ácido salicílico sigue una cinética de orden 1. Quiere decir que se satura las enzimas. Dentro de los efectos adversos que genera, la aspirina, como toda droga antiplaquetaria, va a predisponer a la aparición de sangrado, pero también en el caso de la aspirina ocasiona fenómenos efectos adversos gastrointestinales, ya sea favorece la aparición de hemorragia digestiva o la aparición de úlceras a nivel gastroduodenal. Estos síntomas, estos efectos adversos gastrointestinales se explican por dos mecanismos. Uno de ellos va a ser el fenómeno de atrapamiento iónico que vieron en fármaco 1. Ustedes recuerdan que el atrapamiento iónico se daba siempre que una sustancia de naturaleza ácida o naturaleza básica se encontraba o se enfrentaba a dos medios con pH distinto. En el caso de la aspirina, que es un ácido, en la luz del estómago, donde el pH es ácido, se encuentra bajo la fracción no ionizada. Esto le permite difundir a través de la membrana plasmática la célula parietal, y cuando se enfrenta a otro medio con otro pH, ahí se transforma en su forma ionizada. De ese modo no puede difundir y queda atrapada dentro de la célula parietal. Pero a su vez también la aspirina, al ser un inhibidor de la COX, inhibe la síntesis de prostaglandinas citoprotectoras, prostaglandina C2 y prostaciclina. Y recuerden que las prostaglandinas a nivel estomacal estimulan la síntesis de moco protector. Por eso, por estos dos mecanismos, la aspirina es un fármaco que favorece la aparición de lesiones ya sea sangrantes o ulcerosas a nivel gastroduodenal. Bueno, el otro grupo de fármacos antiagregantes inhibidores enzimáticos son aquellos que inhiben a la enzima fosfodiesterasa, precisamente la enzima fosfodiesterasa tipo 5, y van a ser el dipiridamol y el cilostazol. Cilostazol no lo vamos a ver para no hacer tan extensa la clase, vamos a repasar un poco del dipiridamol.
Bueno, con respecto a lo que es el dipiridamol, como dice en la diapositiva, inicialmente fue una droga antianginosa porque tenía propiedades vasodilatadoras. Cuando les preguntan el mecanismo de acción del dipiridamol, el dipiridamol va a actuar a nivel de en dos niveles. Uno es a nivel extracelular y otro a nivel intracelular. A nivel extracelular, precisamente, actúa sobre inhibiendo el recaptador de adenosina. Es un receptor que lo que hace es recaptar la adenosina y al inhibir a ese recaptador aumenta la concentración de adenosina plasmática. Es un receptor que está presente en las plaquetas, en el endotelio, en el glóbulo rojo. Bueno, el aumento de la disponibilidad, el aumento de la concentración de adenosina a nivel del plasma, lo que genera es que ésta actúe sobre un receptor de esta adenosina, que es el receptor A2, que es un receptor que está acoplado, asociado a una proteína GS, la cual activa la adenilato ciclasa, y esto ocasiona, la activación de este receptor ocasiona un aumento de la concentración intracelular de AMP cíclico. Que está asociado a una disminución de calcio intracelular. Al bajar el calcio intracelular, por consecuencia, se inhibe la activación y la agregación plaquetaria. Este es el mecanismo que genera el dipiridamol a nivel extracelular. A nivel intracelular, como les puse ahí en el diagrama, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. La fosfodiesterasa tipo 5 es una enzima que tiene la célula que lo que hace es romper el enlace fosfodiéster del AMP cíclico y generar AMP. Por lo tanto, de cierto modo podemos decir que baja las concentraciones de AMP cíclico. Si yo inhibo la enzima que me inactiva o que me metaboliza el AMP cíclico, de ese modo va a aumentar la concentración de AMP cíclico. Y este es otro mecanismo que va a conducir al descenso del calcio intracelular. Entonces, esos son los dos mecanismos que tiene esta droga. Esto ustedes no lo tienen que saber, simplemente les digo que actualmente el dipiridamol se puede usar en combinación con un anticoagulante oral o con un otro antiagregante como ser la aspirina. En el caso de asociado a anticoagulantes orales, lo que se vio que esta droga disminuiría el efecto protrombótico de las superficies protésicas, por lo tanto es una opción en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías que conllevan una circulación extracorpórea o aquellos pacientes que presentan válvulas mecánicas en la prevención de tromboembolismo. Y bajo la formulación asociada a aspirina se lo utiliza para la prevención secundaria en pacientes que sufren accidente isquémico transitorio o ACV isquémico. En nuestro medio, el dipiridamol principalmente ustedes lo van a escuchar como un estudio que se llama SPECT, en donde lo que se hace, se le utiliza esta molécula como droga evocadora de isquemia. Lo que provoca, como yo dije, que es un vasodilatador coronario. Si el paciente tiene el territorio, el árbol arterial coronario comprometido con alguna placa, al vasodilatar las coronarias, el área que tiene la placa aterosclerótica no se va a dilatar, ¿no? Por lo tanto, genera una área de hipoperfusión a nivel local que se ve con este estudio de medicina nuclear. Bueno, y el segundo grupo de fármacos antiagregantes van a ser aquellos que actúan sobre los antagonistas, como antagonistas, sobre los receptores de membrana de la plaqueta. Aquí van a ser el receptor de ADP y el receptor de la glicoproteína 2B3A. Vamos al primer grupo. Bueno, el primer grupo, los antagonistas del receptor de ADP, lo van a constituir la familia de las tienopiridinas y las triazonilpirimidinas. El nombre es un poco complejo, pero son las triazonilpirimidinas. Son unas drogas cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición irreversible, ¿no?, en el caso de las tienopiridinas, del receptor plaquetario P2IAC. También se lo pueden conocer como P2I12. De este modo impiden la agregación plaquetaria inducida por el ADP. Las tienopiridinas van a ser la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel, y las triazonilpirimidinas, que aparecieron unos años posteriores, van a ser el ticagrelor y el cangrelor.
Con respecto al clopidogrel, yo la traigo a colación porque es una droga que no pueden desconocer. El primer concepto importante es que es una prodroga, es decir, que va a actuar, para actuar necesita una activación previa, al igual que lo hacía la ticlopidina. La ticlopidina después la tienen en la punta y la pueden leer. ¿Cómo actúa? Reduciendo el número de receptores de ADP sin alterar la afinidad, pero a su vez también inhibe la unión del fibrinógeno al receptor 2B3A. La farmacocinética del clopidogrel también no pueden dejar de conocerla. Es una droga que se va a administrar vía oral, tiene una absorción gastrointestinal de una biodisponibilidad mayor del 50%. El comienzo de acción, el pico del efecto se va a obtener al cabo de 2 horas de ser administrada. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas y una vida media alrededor de 6 horas. Esto quiere decir que en un modelo donde el paciente toma una toma diaria de esta molécula, el fármaco está presente en plasma durante 4 vidas medias, es decir, durante 24 horas. Por eso el clopidogrel se toma una vez al día, por ejemplo. Si bien el metabolito tiene una vida media mucho más corta. Es una prodroga, es decir, necesita de la activación, que ya vamos a ver en la próxima diapositiva, de enzimas presentes a nivel hepático, en el hepatocito. Y la eliminación va a ser renal y por heces. Bueno, voy a detallarme un poco en el metabolismo de esta molécula. Como dijimos, es una prodroga. Una vez que se absorbe, pasa por el hígado y necesita ser activada en el hígado. Como ustedes ven ahí en el diagrama, a la izquierda del diagrama donde aparece la flecha más gruesa, esa es la vía principal de metabolismo del clopidogrel, en donde es blanco de una enzima. Esa enzima se llama carboxil esterasa tipo 1 y lo que transforma el clopidogrel es en clopidogrel ácido carboxílico, que este precursor, este metabolito, mediante siendo sustrato de glucuronidasas, después se va a glucuronidar y una vía metabólica sería entonces mediante la carboxilesterasa y las glucuronidasas hepáticas. Otra vía metabólica del clopidogrel va a ser utilizando enzimas del citocromo P450. Bajo una estrella ustedes tienen la enzima primordial, que va a ser la CYP12C19. Esta enzima lo que hace es genera un metabolito de clopidogrel que va a ser el 2-oxoclopidogrel, que lo tienen también en el esquema a la derecha. Fíjense que este 2-oxoclopidogrel lo que tiene es un anillo que se llama un anillo de tiolactona. Y precisamente la activación, para que esta droga, el clopidogrel, se transforme en droga activa, lo que se tiene que hacer es abrir ese anillo. Ese anillo se puede abrir mediante dos formas. Uno, mediante reacciones de óxido-reducción, donde interviene la misma enzima del citocromo P450, que es la CYP12C19, y forma distintos compuestos con un grupo tiol, en el cual el compuesto, la variante tipo 4 de tiol, es la que cumple el efecto, ¿no? El efecto de inhibidor del receptor de ADP. Esto no lo tienen que saber con tanto detalle, pero tiene su importancia. Y la otra vía, el otro modo de abrir ese anillo de tiolactona es mediante una enzima que se llama paraoxonasa 1, de forma clopidogrel endotiol. ¿Por qué es tan importante y por qué me detengo en lo que es el metabolismo de esta droga? Bueno, porque se vio que hay pacientes que tienen resistencia al clopidogrel. La resistencia tiene una importancia clínica y sí, por dos motivos. Uno puede ser porque el paciente lo tengo, por ejemplo, cuando hace un infarto doblemente antiagregado, y si el paciente es resistente a esta droga, me puede provocar un segundo infarto, un segundo evento coronario. ¿Y a qué se explicaría, a qué se debería la resistencia que desarrollan los pacientes al clopidogrel? Y bueno, tiene que ver con polimorfismos de estas enzimas involucradas en el metabolismo, como ser la paroxonasa 1 o el CYP12C19. Entonces, es un porcentaje considerable de la población que presenta resistencia a esta droga.
Dentro de los efectos adversos, como toda droga antiplaquetaria, va a predisponer o favorecer la aparición de sangrados. En el caso del clopidogrel también suele dar en algún porcentaje de pacientes disconfort abdominal, bajo porcentaje de pacientes refieren cefalea, pero el característico de las tinoperidinas es que estas drogas suelen dar fenómenos hematológicos del tipo microangiopatía, por lo tanto puede predisponer, es bajo el porcentaje, pero puede predisponer a la aparición de una púrpura trombocitopénica trombótica. Hay que tenerlo presente, este efecto adverso, cuando el paciente está tomando estas drogas. Y acá, como pueden ver, es un encuadro comparativo entre la primera familia, que eran las tinopiridinas, ticlopidina, clopidogrel y prasugrel, versus las triazolopirimidinas, donde en realidad el mecanismo de acción de estas la molécula es un análogo de ATP y inhiben, pero de manera reversible, al receptor, a diferencia de las primeras que lo inhiben en forma irreversible. El clopidogrel y el prasugrel son prodrogas, mientras que las triazolopirimidinas son drogas activas, son formas activas. Y el inicio de acción, como yo les dije, ¿se acuerdan que el pico del clopidogrel era aproximadamente a las 2 horas? Bueno, las triazolopiriminas tienen un pico de acción un poco más rápido. Después, el resto de las diferencias no son tan groseras. Acá les puse las formas, los preparados comerciales de estas moléculas, clopidogrel y prasugrel, arriba las tinoperidinas y abajo las triazolopiriminas, el ticagrelor y el cangrelor. Un detalle del cangrelor es que la formulación viene bajo ampolla, se administra en forma endovenosa y a diferencia de los otros tres, tiene una vida media que dura minutos, a diferencia de las otras dos, de las otras tres moléculas que duran horas, dijimos, ¿no? Bueno, y pasando al último subgrupo o al último ejemplo de fármacos que vamos a ver antiagregantes, tenemos dentro de los antagonistas del receptor de membrana aquellos que antagonizaban el receptor de la glicoproteína 2B3A. Bueno, voy a hablarles dos palabras de este receptor, la glicoproteína 2B3A, o también llamada alfa-2B beta-3. Es una proteína que forma parte de la familia de las integrinas. Y las integrinas, ¿se acuerdan que eran proteínas que el mecanismo, o sea, la acción que cumplían era la comunicación célula-célula o célula-proteína? Esta integrina está expresada en las plaquetas tras su activación, como vimos, y actúa como receptor específico del fibrinógeno, pero también es capaz de unir factor de von Willebrand, fibronectina y vitronectina. Ninguna de las drogas estas que vamos a ver acá va a reemplazar el uso de otros antiagregantes como la aspirina o el clopidogrel, ¿no? Bueno, dentro de este subgrupo tenemos dos fármacos que serían los compuestos monoclonales, anticuerpos monoclonales, que son el abciximab, que es un inhibidor irreversible, no competitivo de esta integrina, y después los compuestos sintéticos, que son el tirofiban y el eptifibatide, que son inhibidores reversibles competitivos. Hay otros inhibidores reversibles competitivos que no los vamos a ver acá, ¿no? Que son el lamifiban, el lofiban, pero bueno, yo les traigo algunos de estos ejemplos. Acá tienen las tres moléculas, son drogas que se administran bajo la formulación endovenosa. Y vamos a hablar dos palabras de el abciximab, que es una droga que no pueden dejar de saberla porque siempre es preguntada. Bueno, es un anticuerpo monoclonal quimérico. ¿Qué quiere decir quimérico? Que en la estructura va a tener una secuencia que va a corresponder a un anticuerpo murino. Esa secuencia corresponde a la porción variable de la inmunoglobulina. Mientras que tiene otra porción que, una secuencia, una parte de la cadena corresponde a un anticuerpo humano. Entonces, combinando el anticuerpo humano con el anticuerpo murino, se forma este anticuerpo quimérico. ¿Cómo actúa? Bueno, según el receptor de la glicoproteína 2B3A, que está presente en la membrana de las plaquetas, como ya vivimos, pero también otro receptor que es el de la vitronectina, que está presente en las plaquetas también y en la pared vascular. Los efectos adversos que va a generar van a ser, también como toda droga antiplaquetaria, va a
predisponer a la aparición de sangrados, pero en el caso del afliximab, que es un anticuerpo monoclonal, es una molécula que en algunos pacientes el sistema inmune no la reconoce como propia y puede montar una reacción de anafilaxia. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque el paciente va a presentar hipotensión posterior a la infusión. En el caso de que el paciente presente hipotensión posterior a la infusión, hay que suspender de inmediato la infusión de la droga y comenzar las maniobras de resucitación del shock anafiláctico. Pero también lo que puede provocar es una plaquetopenia por mecanismos inmunes. En este caso se explica porque el anticuerpo opsonizaría las plaquetas y estas luego, una vez que están opsonizadas, es decir, pegadas con este afliximab, el afliximab, al ser un anticuerpo IgG, puede generar por distintos mecanismos descenso de la cifra de plaquetas, ya sea porque son endocitadas por el receptor de los macrófagos CPC, el del sistema reticular endotelial, pueden ser endocitadas o pueden generar por mecanismos de citotoxicidad dependiente de anticuerpos un descenso de la cifra plaquetaria. Por eso que posterior al procedimiento en el cual se usa afliximab, el paciente hay que seguirlo con repuestos de plaquetas. Y bueno, y acá lo que tienen es un cuadro comparativo entre el afliximab y las otras dos moléculas que son el tirofiban y el tiffidatide. Después les queda para estudiar esto. ¿Existe alguna forma de medir el efecto de los fármacos antiagregantes? Bueno, existen dos estudios que se pueden realizar. Uno es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría se define como el tiempo que tarda en cohibirse la salida de sangre provocada por una incisión estandarizada que se realiza en los lechos superficiales pequeños. Hay diferentes métodos. Las técnicas consisten en utilizar una lanceta que ya sea en el lóbulo de la oreja o en la porción anterior del antebrazo, generar una incisión estandarizada, esa incisión, y en donde uno, una vez que realiza la incisión, pone en inicio un cronómetro y con un papel secante van a secar las gotas de sangre que empiezan a salir de la incisión hasta que deje de salir sangre, es decir, hasta que se cohiba la hemorragia. Una vez que se cohibe la hemorragia, ponen en finalización el cronómetro y se fijan cuánto tiempo transcurrió. Un tiempo de sangría normal, diferente de las técnicas, o sea, varía según la técnica que apliquen, pero aproximadamente dura entre 5 a 9 minutos. Si el paciente está bajo con un fármaco antiagregante, se va a prolongar el tiempo de sangría. Es importante que es la única técnica que evalúa de manera global la hemostasia primaria, porque también está evaluando el componente vascular de la hemostasia. ¿Tiene sus desventajas? Sí, tiene la ventaja que es operador dependiente. Porque, bueno, depende del tipo de lanceta que utilice, la presión que aplica sobre la piel del operador, la destreza que tenga el operador, por lo tanto, bueno, tiene sus desventajas. Y la otra técnica que me permite evaluar el efecto, medir el efecto de los antiagregantes, va a ser la agregometría, que no se utiliza de rutina, pero se basa en utilizar el agregómetro, que es ese aparato, en donde es un aparato que registra cambios de la densidad óptica de un plasma rico en plaquetas, luego de que administran un agonista plaquetario, que puede ser la ristocetina, la adrenalina, el colágeno, el ADP, etc. Y lo que hacen es dibujar para cada agonista, el aparato dibuja una curva. Bueno, si el paciente está bajo el efecto de un fármaco antiagregante, se va a dibujar otro tipo de curva. Entonces, mediante estos dos estudios, uno puede evaluar si el paciente está bajo el efecto de un fármaco antiagregante. Bueno, chicos, hasta acá lo que vimos van a ser fármacos antiagregantes. Vamos a pasar a otra parte de la clase que son los fármacos anticoagulantes. Esto ya lo vieron en segundo año, solamente se los traigo para repasar. Estamos acá en el tercer componente de la hemostasia, que es el sistema de la coagulación. Acuérdense que frente a una injuria endotelial, lo que hace la célula endotelial es exponer factor tisular, que junto con el factor 7 y la presencia de calcio forman la tenaza extrínseca, que tiene una actividad de activar al factor 10 y activarlo. El factor 10 activado, junto con el factor 5 y la presencia de calcio, van a formar el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa, luego de la formación,
sigue una vía final común en donde se activa la protrombina y esta protrombina, activada en trombina, lo que genera es la formación de fibrina mediante el clivaje del fibrinógeno. La trombina que se genera por el complejo protrombinasa lo que va a hacer es activar al factor 5, activar al factor 8, activar al factor 13, que era el factor estabilizador de la fibrina, y activar a la proteína C, ¿no? Que recuérdense que la proteína C es un anticoagulante natural, es un mecanismo de frenado que tiene la vía de la coagulación. Y a su vez, esos pequeños fragmentos de fibrina que se formaron sirven para activar o amplificar esta reacción mediante la vía intrínseca, donde el factor 12 activa el factor 11, este activa el factor 9 y el factor 9 junto con el factor 8 forman la tenasa intrínseca. La tenasa intrínseca que tiene la función, al igual que la tenasa extrínseca, de activar el factor 10. Una vez que el factor 10 se activa, se amplifica esta reacción y continúa de nuevo la vía final común. ¿Mediante qué método de laboratorio evaluamos la vía extrínseca? El tiempo de protrombina. ¿Mediante qué método de laboratorio evaluamos la vía intrínseca? Mediante el KPTT o APTT. Y así como tenemos una vía de la coagulación, también tenemos en el cuerpo anticoagulantes naturales. Yo a algunos ya se lo introduje y ya les comenté lo que era el rol que cumplía la proteína C. La proteína C va a actuar con su cofactor, que es la proteína S, y es un anticoagulante natural. Está presente en el plasma y me frena la cascada de la coagulación. ¿Cómo actúa? La proteína C principalmente actúa inhibiendo el factor 5 y el factor 8. Otro tipo de anticoagulante natural que tenemos es la proteína inhibidora del factor tisular. ¿Cómo actúa? Inhibiendo el factor tisular. Al inhibir el factor tisular, recordemos que esta estaba expresada en condiciones fisiológicas y le otorgaban al endotelio un perfil antitrombótico. Y otro tipo de anticoagulante natural que tenemos, y este es el que tienen que saber, va a ser la antitrombina 3. La antitrombina 3 va a actuar inhibiendo a la trombina, inhibiendo el factor 10 e inhibiendo los factores de la vía intrínseca, 12, 11 y 9. Para facilitarles el estudio a ustedes de estos fármacos, lo que hacemos es dividirlos en función a la vía de administración. Entonces los fármacos anticoagulantes se dividen según se administran de forma parenteral o de forma oral. Y a su vez dentro de estas formas de administración están dos subgrupos de fármacos, que son los anticoagulantes indirectos o directos. Un anticoagulante va a ser directo cuando va a ejercer el mecanismo de acción sobre un factor de la coagulación de forma directa, es decir, sin intermediario. Lo va a inhibir de forma directa. Ahora bien, un anticoagulante va a ser indirecto cuando no puede inhibir el factor de la coagulación per se, sino que necesita de otro intermediario, ya sea una enzima involucrada en su síntesis o, por ejemplo, también mediante un anticoagulante natural. Dentro de los fármacos anticoagulantes parenterales indirectos tenemos el grupo de las heparinas y de los directos tenemos el grupo de la bivalirudina y argatroban. Y dentro de los anticoagulantes orales indirectos tenemos el grupo de los dicumarínicos y entre los directos tenemos a moléculas que son como por ejemplo el dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Entonces esta parte de la clase se basa en describir cada subgrupo. Comenzamos con el grupo de las heparinas, que son anticoagulantes parenterales indirectos. Bueno, las heparinas, como ven en la línea del tiempo, son anticoagulantes que ya tienen sus años, aparecieron en la década del 30. Sin embargo, el descubrimiento de la heparina sódica data de unos años anteriores, en realidad de la década del 30. Fíjense que a lo largo del siglo XX, a medida que transcurrían las décadas, fueron apareciendo todos estos
todas estas drogas que les mencioné anteriormente, distintos tipos de anticoagulantes. Bueno, ¿en qué consiste el mecanismo de acción de estos anticoagulantes para enterarles indirectos? Bueno, se llaman indirectos porque ejercen su mecanismo de acción mediante la estimulación de los anticoagulantes naturales, precisamente de la antitromina 3. ¿En qué consisten las heparinas? Las heparinas van a ser cadenas de heteropolisacáridos trisulfatados, es decir, tienen muchas cargas negativas en su estructura y tienen una secuencia pentasacárida específica, tienen un sitio, para que lo entiendan, que es un pentasacárido, en donde en ese pentasacárido se va a unir la antitromina 3, se va a unir el anticoagulante natural. Bueno, vamos a arrancar con la entonces heparina no fraccionada, que es la primera en descubrirse. Se descubrió en el año 1916 en Estados Unidos, en el estado de Maryland, en la Universidad de Johns Hopkins. Ese científico que les puse ahí, que era Jay McLean, que junto con su profesor, que se llamaba Henry Powell, estaban estudiando sustancias procoagulantes, preparaciones procoagulantes en el hígado de un perro, en el tejido hepático de un canino. Entonces se dieron cuenta que el zumo, el extracto de ese tejido triturado, macerado, tenía propiedades anticoagulantes, porque el plasma que estaba con ese tejido tardaba en coagularse. Bueno, finalmente descubrieron, aislaron la molécula, a la que acuñaron con el nombre de heparina, gracias al vocablo griego que hepar, que significa hígado, porque justamente esta sustancia se aisló de un tejido hepático. La heparina no fraccionada está formada por una única cadena de más de 18 unidades de sacáridos, que está constituida por ácidos urónicos, ya sea glucuronio e hiturónico, y glucosamida, con distintos grados de sulfatación. Lo que tienen que saber ustedes es que esta heparina no fraccionada es una única cadena que tiene más de 18 unidades. Este número es importante, 18 unidades de sacáridos, que tiene muchas cargas negativas en su estructura. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, principalmente la heparina no fraccionada actúa como una plantilla catalítica. ¿Se acuerdan de bioquímica en segundo año que era un catalizador biológico? Era una sustancia que se agregaba a una reacción química que tenía la finalidad de aumentar la velocidad de esa reacción química. Bueno, lo que hace la heparina es aumentar la velocidad de reacción de la antitromina 3, es decir, aumentar la velocidad con la que inhibe la antitromina 3 a los factores de la coagulación de forma natural. En su estructura va a tener, como ya les mencioné, una secuencia de pentasacárido, que es una secuencia específica en donde le sirve a la antitromina 3 de sitio para alojarse. Vamos a ver que esa unión de la antitrombina a la heparina al pentasacárido es una unión específica y alostérica. Y a su vez, la heparina no fraccionada necesita al menos de 18 sacáridos para que se pueda formar un complejo que es el complejo antitrombina 3-trombina para inactivarla. Después en un próximo esquema lo van a entender mejor. Una vez que se forma el complejo antitrombina-trombina y se inactiva la trombina, luego se desprende ese complejo de la molécula de heparina y está removido por el sistema retículo endotelial. Entonces fíjense que en este esquema tenemos la molécula de heparina no fraccionada en donde al menos cuenta con 18 unidades de sacáridos, fíjense en el largo, y fíjense que tiene esta secuencia de pentasacáridos, este pentasacárido que está pintado en celeste, que es el sitio específico de unión al cual se va a unir la antitrombina 3. Fíjense que la unión del pentasacárido a la antitromina 3 es una unión que es específica y alostérica. Pero a su vez, ¿no? Para unir o para que se forme el complejo antitromina 3-trombina, se requiere un largo de cadena de heparina de al menos 18 unidades de sacáridos. Sin este largo, la molécula de trombina
no se va a unir y no se va a formar el complejo. La unión de la trombina a la heparina, mediante el largo de estos 18 unidades de sacáridos, es una unión inespecífica y electrostática. Y a su vez, la antitrombina 3 también va a inhibir a otros factores de la coagulación, como por ejemplo... Y este otro dibujo a mí me gusta mostrárselos para que vean que ahí abajo, digamos, los factores de la coagulación a los cuales inhibe la antitrombina 3 eran la trombina, el 10 y los factores de la vía intrínseca. Pero para inhibir a la trombina necesita de que la molécula de heparina cuente con el largo de 18 sacáridos. Si no, si la molécula de heparina no tiene ese largo, no va a inhibir la antitrombina 3 a la trombina. La farmacocinética de la heparina sódica la tienen que conocer. La administración puede ser por vía endovenosa, subcutánea o transdérmica. Cuando nosotros el objetivo de dar heparina va a ser anticoagular a un paciente, la vamos a tener que administrar por vía endovenosa. Por eso les puse ahí terapéutica. Como toda droga endovenosa, comienza a actuar una vez que se da, es decir, de inmediato. Ahora, cuando nosotros la heparina la queremos administrar para prevenir la formación de trombos, es decir, como profilaxis, ahí la vamos a aplicar en forma subcutánea. La absorción subcutánea demora un poco en actuar, el comienzo de acción es más tardío, tarda entre 20 y 30 minutos. Y también la podemos aplicar en forma transdérmica. La heparina va a tener una vida media que va a ser dosis dependiente, es decir, sigue una cinética de eliminación que es no lineal. Por lo tanto, conforme aumente la dosis, uno va a ver que disminuye el clearance de heparina. Por lo tanto, la vida media se va a prolongar. Se metaboliza por el sistema retículo endotelial, precisamente por el hígado, porque es una molécula grande, la va a endocitar el macrófago, y tiene una eliminación que constituye una fase rápida por el sistema retículo endotelial, una fase lenta con una eliminación renal y hepática. Es una molécula también que tienen que saber que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto es no dializable y como es grande no va a atravesar placenta. A su vez también tiene mucha polaridad negativa y este es otro motivo por el cual no va a atravesar placenta. Acá les pongo los preparados comerciales bajo la formulación de ampolla en forma endovenosa. Viene la heparina sódica y les pongo la heparina sódica de ampolla también se puede dar en forma subcutánea, pero acá les traje la calciparina. Muchas veces, chicos, se confunden la calciparina como una heparina que vamos a ver después, que es una heparina de bajo peso molecular. No. La calciparina o heparina cálcica es una heparina no fraccionada que en vez de estar unida al sodio, como la heparina sódica, está unida al calcio, pero simplemente es una heparina, otro tipo de heparina no fraccionada. Y el otro preparado comercial es bajo la forma de crema o gel, en donde se administra en forma transdérmica. Y esto más que nada se utiliza para prevenir la formación de trombos en lo que es la pared de los vasos sanguíneos superficiales en la dermis. Y más que nada se utiliza para prevenir la aparición de trombos a ese nivel o disolver hematomas a ese nivel. Si ustedes vieron en la diapositiva anterior donde les mostré el preparado comercial de ampolla endovenosa, decía que la ampolla estaba constituida por 5.000 unidades por mililitro. Bueno, ¿qué es una unidad de heparina? Es una definición teórica. Básicamente significa que la cantidad de anticoagulante que previene la coagulación de 1 mililitro de plasma citrado de oveja una hora después de agregar una sustancia que despierta la coagulación como es el cloruro de calcio. Al 1% es el volumen de cloruro de calcio. Esta es una definición teórica. Se las pongo para que la conozcan, pero no es que la tienen que saber. No se las van a preguntar. Lo que sí quizás les van a preguntar es qué es el KPTT o para qué me sirve el KPTT. Y el KPTT me va a servir para monitorear al paciente que está en tratamiento con heparina no fraccionada. Se considera que el paciente está en rango de anticoagulación con heparina no fraccionada cuando tiene un aumento del KPTT
de 1,5 a 2,5 veces el valor basal. ¿Y cuál es el valor basal? Depende del laboratorio. Yo les puse el valor que generalmente los laboratorios informan, que es de 24 a 40 segundos. Por lo tanto, el paciente decimos que está bien anticoagulado con heparina sódica cuando le hago un método, le evalúo el KPTT y está por 1,5 a 2,5 veces el valor normal. Acá traigo a modo de ejemplo, esto no lo tienen que saber, no se lo van a preguntar, pero un ejemplo de cómo anticoagulamos al paciente con heparina sódica. Bueno, ya sabemos que para anticoagular la tenemos que administrar en forma endovenosa. Depende de la dosis, pero vamos a ver que una vez que la administro en forma endovenosa comienza a actuar en forma inmediata. Por lo tanto, al paciente le voy a administrar un bolo. Ese bolo, la dosis depende del peso. Y después el paciente va a estar en un mantenimiento, es decir, con una infusión a tal velocidad de una determinada dosis de heparina. Entonces, el paciente que lo tengo con una velocidad en donde están pasando cierta cantidad de heparina por unidad de tiempo, le voy a hacer un control, le voy a monitorear esa anticoagulación con el KPTT pasado un tiempo. Y en función a eso voy a ajustar la velocidad para alcanzar mi objetivo. Y mi objetivo ya dijimos que va a ser tener un KPTT de 1,5 a 2,5 veces el KPTT basal. Por lo tanto, al paciente le voy a tener que sacar un KPTT antes de iniciarle la bomba, antes de anticoagularlo. Ahora bien, el paciente lo tengo con la infusión de heparina sódica, lo tengo en tratamiento anticoagulante con la heparina sódica y sin embargo al cabo de un tiempo me comienza con signos de sangrado, es decir, me comienza a sangrar por la nariz, me comienza a escupir con sangre o tener sangrados digestivos, es decir, está presentando un efecto adverso secundario a la infusión de heparina sódica. Le hago un laboratorio y me viene un KPTT prolongado, me viene un KPTT extremadamente prolongado. Entonces, ¿hay alguna forma de frenar o antagonizar el efecto de la heparina sódica? Sí. En el caso de la heparina sódica contamos con un antídoto que es el sulfato de protamina. La protamina es una sustancia que se extrae del pescado, del salmón. ¿Cómo actúa? Es una sustancia, es una proteína que tiene aminoácidos ricos en grupos básicos porque cuenta con mucha arginina en su estructura. Al tener mucha arginina tiene este aminoácido básico que va a neutralizar los residuos negativos de sulfato de la heparina. Por lo tanto, el antagonismo que genera es un antagonismo químico, si lo quieren. Siempre como es una sustancia que deriva de otra especie, que en este caso es el pescado, cuando la infundan la tienen que infundir en forma lenta, porque también, si no, puede despertar fenómenos de hipersensibilidad. En el caso de la heparina no fraccionada, ahí tienen la dosis que no la tienen que saber, pero se administra 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina no fraccionada que recibió el paciente las 2 a 3 horas previas a el sangrado. Una vez que administro la protamina hay que controlarlo con el KPTT, que debería de disminuir su prolongación al cabo del tiempo, ¿no? Les traigo un ejemplo para que no suene todo tan teórico. Entonces, si el paciente, en este caso, en este otro ejemplo, estaba recibiendo heparina sódica, pero de forma de tromboprofilaxis, es decir, acuérdense que la tromboprofilaxis con heparina sódica se da en forma subcutánea y me comienza a sangrar. En ese caso, como yo les dije que la dosis de protamina va a ser 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina sódica que recibió las 2 a 3 horas previas, si la heparina sódica en forma de tromboprofilaxis se administra con 5.000 unidades cada 12 horas, esto quiere decir que por hora el paciente estaba recibiendo 417 unidades de heparina. Como la dosis
de antagonismo es por cada 2 a 3 horas previas al sangrado, tengo que multiplicar ese valor por 3 y tenemos un valor de, en este caso del ejemplo, 1251 unidades de heparina. Entonces, como yo les dije que la dosis de protamina es 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que se administraron 2 a 3 horas previas, hay que dividir ese valor por 100 y me queda la dosis de 12,5 miligramos de protamina para administrar, para en este caso antagonizar el efecto, ¿no? Los efectos adversos que va a tener la heparina sódica van a ser, bueno, la hemorragia, como ya vimos, también dan reacciones locales en el sitio de aplicación que incluyen la presencia de hematomas, la aparición de hematomas. Y hay un efecto que no pueden dejar de conocer porque se pregunta, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Ahora vamos a hablar un poco de este efecto adverso. También puede dar hipercalemia porque la heparina sódica suprime la producción de aldosterona por la corteza adrenal y puede dar otros efectos adversos que se ven menos frecuentes y bajo tratamientos prolongados de heparina sódica, que van a ser la hipercalcemia y la osteoporosis. Estos efectos adversos se deben porque la heparina sódica inhibe el metabolismo del osteoblasto y activa el osteoclasto. Por lo tanto, me genera un aumento del catabolismo óseo, que favorece la aparición de osteoporosis. Y les puse ahí abajo otro concepto importante, que es la resistencia a la heparina. Hay pacientes que uno los tiene con tromboprofilaxis heparina y sin embargo pueden hacer trombos. Y una de las opciones a considerar es que el paciente tenga una resistencia a la heparina. Como ya dijimos que la heparina sódica es un anticoagulante parenteral indirecto, va a actuar siempre que el efecto lo va a generar siempre que haya antitromina 3 disponible. Y si el paciente presenta un déficit de antitromina 3, ya sea congénito en el caso de una trombofilia o adquirido, por ejemplo, esto se ve en los pacientes con síndrome nefrótico que no cuentan con antitromina 3 porque la eliminan por nivel renal, ese paciente tiene una resistencia adquirida a la heparina. Ese es el ejemplo más gráfico. Otras situaciones de resistencia van a ser cuando tienen patologías que aumentan el clearance, la heparina, o un aumento de la concentración del factor 8 o el fibrinógeno, y a su vez cuando tiene un aumento de las proteínas que ligan a la heparina. Entonces, un efecto adverso que podía dar era la trombocitopenia inducida por heparina, en inglés se denomina HIT. ¿En qué consiste el HIT? Bueno, básicamente es un efecto adverso que ocurre independientemente de la vía de administración, ya sea endovenosa o subcutánea. Y eso es también independientemente de la formulación, ya sea heparina sódica, heparina cálcica, o independientemente también del tipo de heparina. Puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso. Si bien es más frecuente con la heparina no fraccionada, ¿no? La heparina de bajo peso también lo puede provocar, pero en menor incidencia. ¿En qué consiste este efecto adverso o por qué se genera? Bueno, nosotros sabemos que los gránulos alfa de la plaqueta contienen una proteína que se llama factor plaquetario 4. Es una muy pequeña proteína que está en forma tetramérica y se libera cuando se activa la plaqueta. Es el marcador in vivo que tenemos para demostrar una activación plaquetaria. La sintetiza el megacariocito, queda acumulada en la plaqueta en el gránulo alfa y la libera a la circulación. Es el factor plaquetario 4. Bueno, en algunos pacientes el factor plaquetario 4 se une a la heparina y forma complejos inmunes. Es decir, forman complejos inmunes donde hay un anticuerpo que está reconociendo la heparina unida al factor plaquetario 4. Y ese complejo inmune, actuando el anticuerpo, el receptor FC de los macrófagos o de las plaquetas, lo que van a favorecer es a la activación y degranulación plaquetaria. Por lo tanto, lo que genera esto es una plaquetopenia de consumo, pero a su vez una activación plaquetaria. Entonces el paciente tanto puede sangrar o puede formar trombos. Lo importante es que cuando sospechan HIT, es importante que suspendan todo tipo de tratamiento y toda exposición a heparina.
Me refiero con exposición porque no solamente tenemos que suspenderle si lo estábamos anticoagulando el tratamiento o si lo estaba recibiendo como tromboprofilaxis la administración subcutánea, sino muchas veces los catéteres para prevenir que se formen trombos se cargan con heparina. Entonces, todo tipo de exposición a la heparina hay que suspenderlo cuando se sospeche esta entidad de trombocitopenia inducida por heparina. Como es un fenómeno que depende de la formación de anticuerpos, suele aparecer entre el día 5 al día 14 de la exposición a la heparina. Y el isotipo de anticuerpo más frecuente, como lo tiene en la figura, va a ser el isotipo IgG, aunque también se puede ver con isotipo IgA e IgM. Esto es un score que no lo tienen que saber, no lo van a preguntar, pero lo importante es que este cuadro, este efecto adverso, hay que sospecharlo. Más que nada se manifiesta con fenómenos trombóticos, no tanto con fenómenos de sangrado. El problema entonces va a ser si el paciente se sospecha HIT y se diagnostica HIT y desarrolla trombina. Y desarrolla trombos, quiero decir. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo lo anticoagulas a ese paciente que tiene un HIT y desarrolla trombos? Bueno, en un par de diapos después les voy a decir la respuesta. Y ahora les hablo del otro grupo de anticoagulantes parenterales e indirectos que van a ser las heparinas de bajo peso molecular, que algo ya les estuve mencionando. Estas aparecieron, ¿se acuerdan que la heparina no fraccionada apareció en el año 15, en el año 16 precisamente, se descubrió? Estas aparecieron muchas décadas posteriores. Si bien son heparinas sintéticas, surgen por técnicas de la heparina estándar y técnicas especiales. Ahí tienen los preparados comerciales más conocidos. En negrita les puse los más conocidos, que son la enoxaparina, la nadroparina y la memiparina, que son las más conocidas en nuestro medio. Pero después hay otras heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, que van a ser la nalteparina, la tinzaparina, la reviparina, la parnaparina, etc. Son heparinas que no son clínicamente intercambiables, ¿no? Porque difieren en propiedades farmacocinéticas y en su perfil anticoagulante. Por lo tanto, si el paciente venía recibiendo enoxaparina, no la pueden cambiar a bemiparina de forma exacta, ¿no? Y fueron descubiertas por ese científico canadiense que les puse ahí, que es Jack Hirsch. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, son moléculas de heparina pero más pequeñas. Ahora no van a contar con 18 sacáridos, sino que van a tener menos de 18 sacáridos en su estructura. Por lo tanto, ¿se acuerdan que los 18 sacáridos era el largo necesario indispensable para que la antitrombina 3 inhiba la trombina? Por lo tanto, ese mecanismo acá no juega un rol. Es decir, las heparinas de bajo peso molecular actúan también como la heparina no fraccionada porque cuentan con un pentasacárido que va a unir la antitrombina, pero ahora la antitrombina me va a inhibir al factor 10 y a los factores de la vía intrínseca. Es decir, acá no se inhibe la trombina porque la molécula de heparina es más pequeña. Cualquier cadena de heparina que contenga un pentasacárido en su estructura puede inhibir la acción del factor 10 mediante la unión de antitrombina 3 a esta secuencia. Entonces acá en el diagrama lo que vemos es que tenemos una molécula de heparina de bajo peso molecular, mucho más pequeña, que cuenta con un pentasacárido, pero que por lo tanto es un sitio de unión de la antitrombina 3 que va a inhibir al factor 10, pero sin embargo no puede unirse la trombina porque no cuenta con ese largo necesario para formar el complejo ternario heparina, trombina y antitrombina 3. La farmacocinética de este tipo de heparinas también la tienen que conocer. Acá la vamos a administrar en forma subcutánea. Tiene una alta biodisponibilidad. Solamente se administra en forma endovenosa en el caso del síndrome coronario. En el caso del síndrome coronario agudo,
que cursa con elevación del ST, en ese escenario, ahí la podemos administrar en forma endovenosa bajo un bolo. En los otros escenarios, siempre se administra en forma subcutánea. La vida media es acá dosis independiente. Metabolismo no poseen y tienen una eliminación que dependen del riñón. Tiene una eliminación real. No están aconsejadas a administrar en pacientes que tienen un clearance inferior a menos 30 mililitros minuto. Por lo tanto, en esos pacientes enfermos renales crónicos hay que usarlas con precaución y no aconsejan el uso en aquellas personas que tienen un clearance inferior a 30. Y el comienzo de acción, el pico del comienzo de acción lo vamos a obtener a las 4 horas de administrada. El efecto de la enoxaparina dura 12 horas, por eso que la dosis se da cada 12 horas cuando queremos anticoagular a un paciente. Y cuando lo que queremos hacer es prevenir la aparición de trombos, es decir, usar una dosis de tromboprofilaxis, no una dosis de anticoagulante, la vamos a dar una vez al día. Bueno, los preparados comerciales son estos, algunos ejemplos que van a ser la enoxaparina, la nadroparina y la bemiparina. Fíjense que la fraxiparina no es una molécula, es un nombre comercial. Bueno, ¿y cómo vamos a monitorear el efecto? ¿Con qué método, con qué estudio podemos monitorear el efecto de la heparina de bajo peso molecular? Bueno, a dosis terapéuticas, el KPTT, ustedes me podrían decir, bueno, el KPTT, ¿no? Porque también actúa sobre la antitromina 3, que inhibe al 10 y va a inhibir los factores de la vía intrínseca. Bueno, pero en dosis terapéuticas lo que se ve con la heparina de bajo peso molecular es que no me mueve el KPTT, no me lo prolonga. ¿Existe algún otro método para monitorizar el tratamiento bajo este tipo de heparinas? Sí, la técnica el método se llama actividad anti-10A, el nivel de anti-10A, ¿no? La actividad inhibitoria anti-10A, que se utiliza, ahí les puse la lista, en ciertos escenarios se pide. En el paciente con insuficiencia renal, en el paciente anciano, en las embarazadas, en aquellos pacientes que tienen pesos extremos, es decir, bajo peso o peso superior a 80 kilos, o en aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado de sangrado. En estos 5 escenarios uno está habilitado a pedir un estudio para monitorizar la heparina de bajo peso molecular que se llama actividad anti-10. ¿Cuándo la pedimos? A las 4 horas de haberla administrado, que es, como yo les dije, el efecto pico que tiene la enoxaparina. Y bueno, depende del preparado comercial que utiliza, el valor normal de anti-10A a las 4 horas. Y bueno, como les hice la pregunta con la heparina sódica, ¿qué pasa si el paciente está tomando enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, y me está sangrando y me comienza a sangrar? ¿Hay alguna forma de revertir el sangrado en un paciente que está bajo tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular? Bueno, ¿se puede usar protamina? Sí, pero sin embargo la protamina en el caso de las heparinas de bajo peso tiene un poder de neutralización un poco menor, un poco inferior a las heparinas no fraccionadas. Conforme disminuye un poco el largo de la heparina, el efecto neutralizante de la proteína va a caer. ¿Se puede usar plasma? ¿Cuál sería? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la razón en la cual actuaría el plasma? Con el plasma lo que estoy haciendo es aportando factores de la coagulación. Si yo tengo un catabilizador biológico en el medio, como es la heparina de bajo peso, que actúa sobre la antitromina 3 y me inhibe factores, el plasma lo único que hace es aumentar los factores. Por lo tanto, que algunos ya están inhibidos, estoy reponiendo factores. Sin embargo, el plasma no es del todo el mejor método porque tiene sus efectos adversos, sobrecarga a los pacientes y a su vez porque no corrige por completo la totalidad de los factores. Por ejemplo, el factor 9 los repone solamente en un 20%. Por lo tanto, el plasma, y bueno, les pongo la dosis para que les quede esta clase para estudiar y para la vida, no es del todo un método
eficaz o efectivo para corregir o revertir el efecto de la enoxaparina. Es algo que tenemos, pero no es lo más efectivo. Bueno, los efectos adversos de las heparinas de bajo peso son los mismos que de la heparina no fraccionada, pero en menor frecuencia. Esos son los sitios, la reacción en el sitio local. Fíjense la presencia de hematomas. Como la heparina, la heparina de bajo peso se da en forma subcutánea, suelen aparecer estos hematomas tras la administración. Y al igual que la heparina no fraccionada, un efecto adverso que puede generar es el HIT, pero recordemos que en mucha menor proporción de casos. Y bueno, acá les pasamos al último ejemplo de heparinas, que van a ser los pentasacáridos. Los pentasacáridos conocidos son la fondaparina y la hidraparina. Aquí, en este caso de los pentasacáridos, se redujo tanto el largo de la cadena de heparina que solamente quedó la presencia del pentasacárido. Por lo tanto, una molécula de heparinoide o pentasacárido o fondaparina me va a inhibir me va a activar, va a actuar como catalizador biológico para una molécula de antitrombina 3. Como la molécula del fármaco es pequeña, la antitrombina 3 no va a poder formar el complejo ternario, como lo mismo que pasaba con las heparinas de bajo peso molecular, pero sin embargo puede inhibir otros factores de la coagulación como el factor 10. Más que nada se le utiliza la fondaparina como tromboprofilaxis en los posoperatorios de cirugía abdominal o ortopédica o como tratamiento anticoagulante en la trombosis venosa superficial de miembros inferiores. Acá tienen a la fondaparina, que se administra en forma subcutánea. La dosis no la tienen que saber, pero sepan que la administración o la dosis de fondaparina va a depender del peso del paciente. Y bueno, finalmente para terminar con los anticoagulantes parenterales indirectos, tenemos este cuadro comparativo que va a comparar la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, que está con las siglas en inglés en la celda del medio, y el fondaparinux, pentasacárido, heparinoide, fondaparina, son todos sinónimos. Ahora pasamos al otro grupo de anticoagulantes parenterales que eran anticoagulantes directos. En este caso tenemos dos moléculas que van a ser la bivalirudina y el argatroban. Son anticoagulantes parenterales directos porque inhiben en forma directa un factor de la coagulación, que en este caso va a ser el factor 2, que es la trombina. Inhiben tanto la trombina libre como la que se encuentra en el trombo, al igual que la agregación plaquetaria que induce la trombina. Al inhibir la trombina, como ustedes ven ahí en naranja, aparece que la consecuencia de inhibir a la trombina, que es todas las vías que provoca la trombina. Por lo tanto, inhibe la activación plaquetaria, el clivaje del fibrinógeno, inhibe la estabilización del coágulo, porque se acuerdan que activar el factor 13 inhibe la estabilización del coágulo y inhibe las amplificaciones de las reacciones que generaba la trombina. La unión es reversible y no necesita antitrombina 3 porque no es un indirecto, es un anticoagulante directo. Y es importante que me modifican los métodos de evaluación de la hemostasia, tanto el TP como el KPTT. ¿En qué situaciones clínicas se usan? ¿Se acuerdan que yo les dije que existía un efecto adverso que era la trombocitopenia inducida por heparina, que las podían dar cualquier tipo de heparinas? Y a veces el HIT, que era la trombocitopenia inducida por heparina, se manifestaba como plaquetopenia, pero con formación de trombos. En ese escenario, en el paciente que tiene HIT y trombosis, se puede utilizar estos anticoagulantes parenterales, por ejemplo, argatroban, como tratamiento anticoagulante en pacientes que desarrollan trombosis en el HIT, o también en pacientes que tienen historia de HIT, y para prevenir la aparición de trombos, uno le puede dar estas moléculas. O en el caso de la bivalirudina, también se la utiliza como anticoagulante en pacientes que son sometidos a angioplastia.
Y en el caso de la bilirrubina siempre se la administra con aspirina y clopidogrel. Acá tienen los preparados comerciales, se administran en forma endovenosa, son inhibidores directos. Y con esto terminamos los anticoagulantes parenterales. Pasamos al grupo de los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales, vamos a introducirnos al primer grupo, que es el de los anticoagulantes indirectos. Los anticoagulantes orales indirectos son derivados de una molécula que se llama 4-hidroxicumarina. Y principalmente tenemos acá al ejemplo de la warfarina y acenocumarol, o también conocido como Sintrom, que es el nombre comercial. Per se son indirectos, por lo tanto per se no pueden inhibir un factor de la coagulación, necesitan de la presencia de otro intermediario. En el caso de los anticoagulantes orales, también llamados dicumarínicos, el mecanismo de acción va a ser mediante la inhibición del metabolismo de la vitamina K, inhibiendo dos enzimas necesarias en el reciclado de la vitamina K, que van a ser la epoxidasa de vitamina K y la quinona reductasa. La consecuencia de inhibir el metabolismo de la vitamina K es que la vitamina K es necesaria para la activación, la producción y activación biológica de factores de la coagulación que se llaman vitamina K dependientes, que ahí se los puse, son el factor 2, factor 7, factor 9, 10, la proteína C y la proteína S. Por lo tanto, al inhibir la vitamina necesaria, el metabolismo de la vitamina necesaria para la producción de factores de la coagulación, la consecuencia es tener menor concentración y menor actividad de esos factores. ¿Se entiende? Entonces el mecanismo anticoagulante indirecto se vería explicado por ese sentido, en este caso. Después con un dibujo lo van a entender un poco mejor. Entonces, como dijimos, los grupos anticoagulantes tienen esa molécula, ese grupo, ese residuo que es la 4-hidroxicumarina. Fíjense que las dos moléculas tienen un carbono que está señalado en forma roja, que es un carbono quiral, es un carbono asimétrico. Por lo tanto, los preparados comerciales vienen como estereoisómeros, vienen en formas racémicas, R o S, en distinta proporción, ya sea de warfarina como de acenocumarol. Y acá tenemos el gráfico en donde vemos a la izquierda la vitamina K reducida, que es necesaria para la síntesis, para la activación y síntesis de factores de la coagulación, que son el 2, el 7, 9, 10, proteína C y proteína S. En esa activación de los factores interviene una enzima hepática que se llama gamma carboxilasa, que usa como sustrato la vitamina K para aportar un grupo carboxilo. Una vez que utiliza el sustrato que es la vitamina K reducida, la vitamina K se oxida y esa forma de vitamina K oxidada no es eficaz para activar y sintetizar factores de la coagulación. Por lo tanto, es necesario que se recicle, que se vuelva a reducir. Y en la reducción, en el reciclado de la vitamina K, intervienen dos enzimas, que son la epóxido-reductasa y la quinona reductasa. Entonces, ¿en qué sitio de toda esta historia actúan los fármacos dicumarínicos? Inhibiendo las enzimas necesarias para el reciclado de la vitamina K, que son la epoxidasa, la epóxido-reductasa y la quinona reductasa. En este esquema lo que vemos es que esta es otra diapositiva donde ven abajo que los factores de vitamina K dependientes en su estructura, que son el factor 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S, van a tener un sitio que es un sitio blanco para carboxilarse. Ese sitio se denomina residuo GLA. Y principalmente la enzima hepática, que es la carboxilasa, le agrega la adición a ese grupo carboxilo en la porción N-terminal de la molécula del factor. Allí, en la porción N-terminal,
en un residuo de aminoácido de glutamato va a agregar un grupo carboxilo y se va a formar un residuo que se llama residuo GLA. Ese residuo GLA, que tiene ahora una polaridad negativa, va a servir como blanco para formar un puente de unión a los fosfolípidos de membrana. Y el puente de unión se forma gracias a un puente de calcio. Entonces, ese es el mecanismo molecular en el cual se forman residuos GLA gracias a la acción de la carboxilasa hepática. El dicumarínico lo que va a hacer es reducir tanto la cantidad de factores vitamina K dependientes como la calidad, la actividad biológica de esos factores vitamina K dependientes. En esta diapositiva me voy a detener porque lo que tienen que saber ustedes es que una cosa es tener menor cantidad de un factor de la coagulación o menor actividad biológica de un factor de la coagulación y otra cosa es que el paciente sangre. Por lo tanto, acá les introduzco un concepto que es el concepto de nivel hemostático. Un paciente puede tener menor concentración de un factor de la coagulación porque lo sintetiza menos. Sin embargo, no necesariamente implica eso que va a sangrar. Pues ya vemos que para que una persona sangre tenemos que considerar los 4 componentes de la hemostasia. Una persona puede tener menos factores de la coagulación, pero también puede tener menos factores de la fibrinólisis, por lo tanto se alcanza un nivel de equilibrio. Bueno, y esto es lo mismo. No necesariamente voy a tener un sangrado por una reducción de los factores de la coagulación. En la tabla de arriba lo que ven es que para que se formen, para los métodos de evaluación de las vías de la coagulación, que eran el TP y el KPTT, voy a necesitar cierto porcentaje de actividad de los factores de la coagulación para que me den alterados los métodos. Sin embargo, vamos a un ejemplo preciso. Por ejemplo, el factor 7. Para que yo tenga una prueba de TP alterada, necesito una reducción del factor 7 del 50%. Sin embargo, para que el paciente sangre, los niveles hemostáticos del factor 7 pueden ser del 10%, ¿se entiende? No necesariamente una prueba de TP alterada no necesariamente implique que el paciente sangre. Y en la tabla de abajo, la tabla se las puse, se la marqué en rojo para que vean que los factores vitamina K dependientes van a tener una vida media, pero el que menor vida media tiene va a ser el factor 7. Por lo tanto, acá los dicumarínicos que actúan con un círculo rojo tienen sobre los factores de la coagulación con los que actúa. Al factor 7 tener menor vida media es el factor que más rápido se consume. Como sabemos, la vía extrínseca se evalúa mediante el TP. Por lo tanto, un paciente que está en tratamiento con dicumarínicos, precozmente el método de laboratorio que modifica va a ser el TP. Por lo tanto, el TP se ve alterado. Esto es porque el factor 7 es el que menor vida media tiene de todos los factores de la coagulación vitamina K dependientes. Las diferencias farmacocinéticas, ahora las vamos a ver. Lo que tienen que saber es que la warfarina tiene un efecto terapéutico más prolongado, pero el inicio de acción también es más tardío con respecto al acenocumarol. El acenocumarol comienza a actuar antes, el inicio de efecto es anterior, pero el efecto dura menos respecto a la warfarina. Y para alcanzar el efecto anticoagulante, los dicumarínicos no es como la heparina no fraccionada, que por ejemplo la administrábamos endovenosa en bolo y el inicio de acción era inmediato, sino que tardan en actuar. Fíjense que el acenocumarol, el inicio de efecto es a las 8 horas, la warfarina es a las 24 horas, y sin embargo in vivo lo que se ve en la práctica clínica es que tardan 2 a 3 días en movilizar el TP.
Y esto quiere decir que, ¿cómo se explica que tarden un tiempo? Bueno, la razón se explica por dos motivos. Uno es porque tienen que pasar un tiempo para que se alcancen niveles estables de la droga en plasma, y también tiene que pasar un tiempo, tiene que transcurrir un tiempo para que se agoten los factores de la coagulación preexistentes, ¿no? Con respecto al acenocumarol, al igual que la warfarina, es una droga que se administra en forma oral. La warfarina va a tener una biodisponibilidad del 100%, la acenocumarol es una biodisponibilidad un tanto inferior. Ambas drogas, los anticoagulantes orales, van a tener mucha unión a proteínas plasmáticas, y el acenocumarol, a diferencia de la warfarina, tiene una vida media menos prolongada, de aproximadamente 10 horas. La warfarina tiene una vida media 4 veces superior. El metabolismo de estas drogas va a ser microsomal, principalmente la principal enzima va a ser el CYP12C9, y la eliminación en el caso del acenocumarol va a ser fecal y renal. Bueno, la warfarina ya lo hemos mencionado. Más que nada tiene una eliminación renal, no tanto fecal. El resto es muy similar al acenocumarol. Acá les pongo el cuadro comparativo para que después estudien entre ambos dicumarínicos. Y existe un método para monitorear al paciente que está bajo tratamiento anticoagulante con Sintrom, por ejemplo. Sí, existe un método que en realidad la prueba se llama RIN. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué no usás el tiempo de protrombina? Bueno, el tiempo de protrombina es un método de laboratorio que evalúa como dijimos, la vía extrínseca de la coagulación. Para que se genere este método, el bioquímico utiliza un reactivo de laboratorio que se llama tromboplastina. Y existen distintos. La tromboplastina es un fosfolípido comercial que existen distintos tipos de fosfolípidos comerciales. Por lo tanto, un paciente, según el laboratorio donde se haga el TP, puede tener distintos resultados de TP porque cada laboratorio puede usar una diferente tromboplastina. ¿Me explico? Sin embargo, si nosotros hacemos un cociente que se basa en el TP del paciente por sobre el TP de referencia, que utiliza un determinado tipo de tromboplastina, que es la tromboplastina de referencia internacional estándar de la Organización Mundial de la Salud, ese cociente, después elevado por un valor, es una operación matemática. Ese valor nos da un resultado que se llama RIN. El RIN es la razón internacional normatizada que surge de un cociente entre el TP del paciente y el TP de referencia. Entonces, el paciente que está en tratamiento con dicumarínicos va a tener un aumento del RIN. Cualquier persona que no está anticoagulada, lo que uno espera es tener un RIN de 1, es decir, que el TP del paciente sea igual al TP de referencia. Sin embargo, el paciente que está con dicumarínicos va a tener un RIN superior a 1. Ahora, otro concepto muy importante es que hay otras patologías, hay otras causas de prolongación del RIN. Porque el RIN, por ejemplo, se puede ver afectado frente a un déficit de factor 5. Entonces, una insuficiencia hepática en un estadio terminal que cursa con un déficit de factor 5 es de síntesis hepática. Entonces, una insuficiencia hepática puede cursar con una prolongación del RIN. ¿Me explico? Ahí les puse las causas en las cuales se puede ver prolongado el RIN. Es un déficit de factor 1, 5 o los factores de vitamina K, que son 2, 7 y 10. Fíjense que les pongo que la proteína C, la proteína S y el factor 9, la disminución de estos factores no tienen tanto efecto en movilizar el TP y modificar el RIN.
Ahora, fíjense que siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa si el paciente está bajo tratamiento con warfarina y me sangra? Bueno, a ese paciente le voy a sacar el método que sirve para monitorizar en qué valor está su anticoagulación y en este caso es el RIN. Bueno, le hacen un laboratorio y le viene un RIN de 5,4. Que usted no, para que sepan, el RIN normal es de 2 a 3. Depende de la patología, pero un RIN, un paciente bien anticoagulado con dicumarínicos va a ser el que tenga un valor de 2 a 3. En este caso, este paciente tiene 5,4 y está sangrando. ¿Hay alguna forma de revertir el sangrado en el paciente que está en tratamiento con dicumarínicos? Bueno, una forma es administrar vitamina K. Como los dicumarínicos me inhiben el reciclado de la vitamina K, mediante la administración de esta vitamina K, de la fitomenadiona, que es el preparado comercial, como se conoce la vitamina K1, uno lo que hace es administrar vitamina K para que pueda utilizarse por la carboxilasa y se puedan activar los factores vitamina K dependientes. Esto lleva un tiempo, por lo tanto ven que si se administra en forma endovenosa, el tiempo que tarda en revertir el efecto van a ser 6 horas. Y si se administra por vía oral, como se puede administrar la vitamina K, va a tardar un día. Otra manera en revertir el efecto de los dicumarínicos es lo mismo, aportando plasma. Al aportar plasma, aporto factores de la coagulación y me salteo a otorgo factores de la coagulación que son vitamina K. El paciente que está en bajo tratamiento con dicumarínicos, un método para estudiar el RIN puede ser por una prueba de laboratorio, una extracción de sangre o mediante una tira reactiva, que es como si fueran los diabéticos que miden la glucosa por una tira reactiva. Hay un aparato que es que es el coagulómetro, donde mediante una tira reactiva que tiene una gota de sangre se mide el valor de RIN. Por lo tanto, una desventaja que tienen estas drogas es que el paciente tiene que asistir a múltiples consultas para saber, el médico hematólogo, qué RIN está manejando en el ambulatorio. Entonces, el paciente que está bajo tratamiento con estas drogas generalmente cuenta con un control de tratamiento anticoagulante, que es una cartilla, en donde ahí está anotada la dosis del anticoagulante que maneja en la semana y a su vez los valores de RIN que está manejando en cada control de consulta. Los efectos adversos de estas drogas son que predisponen también a la aparición del sangrado y a su vez hay algunos casos reportados de necrosis cutánea con warfarina. Y a su vez también tienen que saber que son drogas contraindicadas en el embarazo. Son categoría X, categoría D, mujeres que tienen reemplazo de válvula y son drogas que están muy contraindicadas en el embarazo, que no se pueden administrar en la mujer embarazada porque antes de la semana 9 modifican la embriogénesis, el periodo de embriogénesis, y favorecen la aparición de condrodisplasia punctata y malformaciones nasales. Luego de la semana 9, una vez que son administrados, favorecen la aparición de hemorragias en el feto, alteraciones neurológicas y sensoriales. Y luego de la semana 28 favorecen la aparición de alta frecuencia de aborto y mortalidad. Y otra cosa que se pregunta mucho de estas drogas son las contraindicaciones de los anticoagulantes orales. Bueno, ahí la tienen en la lista, el embarazo ya dijimos que era una de ellas, después hay otras 10 entidades o situaciones clínicas en las cuales estas drogas no son de elección y están contraindicadas. Este a veces es preguntado. Otra situación o otra pregunta que hacemos en los exámenes es: nómbreme 3 interacciones de los anticoagulantes orales. Las interacciones pueden ser farmacodinámicas con estas drogas o farmacocinéticas. ¿Van a alterar la farmacocinética estas drogas? La alteración puede estar a nivel de la absorción, distribución o metabolismo. Después en la próxima diapositiva van a ver ejemplos de moléculas o drogas, medicamentos que interactúan en forma farmacocinética con los anticoagulantes orales. Lo que se ve es que el paciente que uno lo tiene en ambulatorio anticoagulado con estas drogas muchas veces estaba quizás
en un valor normal de RIN y por determinada situación, de un momento a otro, de un control hematológico a otro, se modifica el valor de RIN. Y lo primero que tienen que pensar es, uno, es en la forma en que lo está tomando. Y otra cosa que tienen que pensar es si en este tiempo modificó el tratamiento. Es decir, si tomó algún fármaco adicional, porque son drogas que tienen mucha interacción. Algunos de los factores que se describen con mayor frecuencia que bajan el efecto de los anticoagulantes orales son a nivel de la menor absorción del fármaco, ya sea porque están tomando enzimas hipolipemiantes que le quitan efecto al fármaco. A su vez también dijimos que el fármaco tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Aquellas entidades que cursan con hipoalbuminemia, por ejemplo un síndrome nefrótico, le van a cortar la semivida la vida media al anticoagulante. A su vez también hay ciertos fármacos que inducen las enzimas del metabolismo microsomal, por ejemplo los anticonvulsivantes. Bueno, al aumentar el metabolismo de estas drogas le van a quitar el efecto al anticoagulante. También estas drogas, los dicumarínicos, interaccionan con alimentos. ¿Y esto por qué? Hay alimentos que son ricos en vitamina K, por ejemplo las verduras de hoja verde, en donde si el paciente que está bajo tratamiento con dicumarínicos tiene una ingesta copiosa o una ingesta no habitual de verduras de hoja verde, ¿no? O las verduras de la familia de las coles, o las arvejas, las legumbres, que como son vegetales que tienen alta concentración de vitamina K, al aportar vitamina K le quitamos efecto al anticoagulante. Bueno, acá como ven es el ejemplo de ciertos fármacos que en distintos pasos de la farmacocinética pueden interactuar con estas drogas. Entonces hasta aquí vimos el caso de los anticoagulantes orales indirectos. Bueno, y ya queda mucho menos de la clase, pasamos a anticoagulantes orales directos, donde van a ser moléculas que se administran, fármacos que se administran vía oral y van a tener un mecanismo de acción directo, es decir, la molécula per se va a inhibir algún factor de la coagulación. En esta clase vamos a ver los inhibidores del factor 10A y los inhibidores de la trombina. Y estos son los ejemplos de anticoagulantes inhibidores del factor 10A y de la trombina. Son también conocidos como nuevos anticoagulantes, porque son los anticoagulantes que aparecieron posterior a los dicumarínicos. Si bien ya han pasado unos años de estos nuevos anticoagulantes, el término de nuevos todavía sigue o lo pueden escuchar. Y el ejemplo de estas drogas van a ser el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. El primer grupo de fármacos van a ser los inhibidores directos del factor 10A. Inactivan al factor 10A libre como el factor que está unido a la fibrina. Y también el factor unido al complejo protrombinasa, que era el 10A con el 5A. Dentro de este grupo tenemos al apixaban, rivaroxaban y edoxaban. La memotecnia para el examen es que, por ejemplo, inhiben al factor 10, el factor X, y si en el nombre está incluida la X, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, se trata de uno de estos fármacos. No tienen que saber esto, pero son fármacos, tanto el apixaban como el rivaroxaban, que se utilizan en la prevención del tromboembolismo venoso y la prevención de ACV o de cardioembolismo en pacientes que tienen FA no valvular. En pacientes que tienen válvula mecánica nunca son una opción para anticoagular. El paciente tiene que tener una FA no valvular. También son el tratamiento anticoagulante en pacientes que tienen TBP o TEP. Bueno, la farmacocinética de estas drogas son administradas vía oral. La disponibilidad varía según se trate del rivaroxaban o del apixaban. Aproximadamente van a ser del 50%.
Algunas de las drogas se ve influenciada por los alimentos, no es el caso del apixaban. Van a tener un metabolismo microsomal y la eliminación, en el caso del apixaban, tiene una eliminación renal y una eliminación por heces. El apixaban se administra cada 12 horas y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen compromiso de la función renal. Si bien se dice que en aquellos pacientes que tienen un clearance en menos de 30 se podría dar una dosis inferior a la dosis estándar, bueno, en la administración, en la elección de la dosis, intervienen varios factores como ser la edad del paciente, el peso, la creatinina, entre otras cosas. Y a su vez, como son moléculas que requieren de metabolismo microsomal, en el caso del apixaban, hay ciertos casos en donde está contraindicado y hay ciertos casos donde se los puede dar con precaución. Y en el caso del rivaroxaban, al igual que el apixaban, también se administra vía oral, tiene mucha mejor biodisponibilidad que el apixaban y la biodisponibilidad no se ve modificado con los alimentos. En el caso del rivaroxaban, la vida media se vio que está influenciada con la edad. La vida media de la apix es aproximadamente 12 horas y la vida media del rivaroxaban es un tanto inferior. Aunque en pacientes, en los viejitos, puede ser un poco más prolongada y alcanzar las 12 horas. También tiene un metabolismo microsomal, el mesón va a ser tanto renal o por heces. Y bueno, como siempre les hice la pregunta, cuando siempre hablé de anticoagulantes, ¿hay alguna forma de revertir el sangrado en pacientes que están bajo tratamiento con un inhibidor directo contra el factor 10? Bueno, hasta hace unos años decía que no, pero desde el año 2018 contamos con esta droga que se llama Andexanet alfa, que apareció como el antídoto de los inhibidores directos del factor 10A. El Andexanet alfa se administra en forma endovenosa y es una opción en aquellos pacientes que venían anticoagulados con estos fármacos y sin embargo tienen que ser sometidos a cirugías de urgencia, por ejemplo, por un sangrado intracraneal, sometidos en ese caso a una neurocirugía o algún sangrado que amenace la vida. Entonces, se creó desde entonces, desde el año 2018, esta molécula que fue aprobada por la FDA, que fíjense que tiene una estructura similar al factor 10A, entonces lo que hace es, en forma de un mecanismo competitivo, compite con el factor 10A endógeno, de modo que el rivaroxaban o el apixaban se uniría al bolsillo, ¿no?, de Andexanet alfa por sobre el bolsillo catalítico del factor 10A. Y el otro ejemplo de inhibidores orales directos van a ser los inhibidores orales y directos del factor 2, que es la trombina. Y en este caso, el único fármaco de este grupo disponible en la actualidad va a ser el etaxilato de dabigatran. Es un inhibidor selectivo, competitivo y reversible de la trombina y actúa sobre la trombina libre como la trombina unida a fibrina. Al igual que los otros nuevos anticoagulares, también se le utiliza en la prevención de tromboembolismo venoso en el caso de las cirugías posoperatorias de cirugías ortopédicas o para prevenir el ACV de causa cardioembólica en pacientes que tienen una FEA no valvular o como tratamiento anticoagulante en los pacientes que tienen TBP-TEP o como prevención de la TBP-TEP en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. La farmacocinética del dabigatran, fíjense que a diferencia de los inhibidores del factor 10,
Acá el dabigatran es una prodroga. La biodisponibilidad es muy, muy, muy baja. La vida media también ronda, como en el caso del factor 10, alrededor de las 12 horas. Y tiene una muy baja unión a proteínas plasmáticas. El metabolismo hepático es por grasas hepáticas y la eliminación del dabigatran es primordialmente renal. También en pacientes que tienen compromiso de la función renal hay que darlos con precaución según el climen del paciente. Lo que decíamos que con el paciente que tenía un climen menor a 30, con los 10A, hacíamos precaución. En este caso, con un climen mayor a 30 puede estar indicado el dabigatran, pero menor a 30 está contraindicado. Y en el caso del paciente que viene en tratamiento con dabigatran y sangra, un nuevo antídoto que surgió en estos últimos años también va a ser el idarucizumab. El idarucizumab es el fragmento Fab humanizado, en este caso no murino, no quimérico, es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa inhibiendo, o sea, es un anti-dabigatran sería, ¿no? Se utiliza en aquellos pacientes que tienen sangrado que amenaza la vida o que también necesitan cirugías, procedimientos invasivos o cirugías de urgencia. Entonces, lo que se decía hasta hace unos años que los nuevos anticoagulantes, una desventaja es que no tenían antídoto, bueno, eso ya no están así, porque gracias a la aparición del Andelsanet alfa y del idarucizumab, hoy por hoy contamos con antídotos para este nuevo grupo de drogas. Hasta acá vimos fármacos anticoagulantes. Pasamos ahora a la última parte de esta clase, fue bastante larga, que van a ser los agentes fibrinolíticos. Les puse ahí las situaciones clínicas en donde utilizamos estas drogas, que van a ser en el stroke, ACV, en el TEP, en el síndrome coronario agudo con elevación del ST y en la isquemia arterial periférica. Repasando un poco la cascada fibrinolítica, una vez que se forma el coágulo, el trombo estable, ¿no? Que en donde actúa el factor 13 se estabilizó con los puentes de fibrina, consecutivamente, ¿no? En ese trombo comienza a actuar el plasminógeno. El plasminógeno va a formar un complejo con la fibrina que está en el interior del trombo y se va a activar a plasmina. Y la plasmina tiene una actividad de proteasa. Lo que va a hacer es degradar a la fibrina y formar lo que se conoce como productos de degradación de la fibrina, PDF, o entre los cuales está, por ejemplo, el que quizás les suena a ustedes, es el dímero D. El dímero D es uno de los productos de degradación de la fibrina. De ese modo, el plasminógeno, que es una proteína plasmática, al entrar al interior del trombo y pegarse a la fibrina, de ese modo queda resguardado de una proteína vigilante, digamos, en cierta manera, que está vigilando los niveles de plasminógeno, que es la alfa-1 antiplasmina. La alfa-1 antiplasmina se encarga de inactivar el plasminógeno. Entonces, cuando se forma un trombo, el plasminógeno, al introducirse al interior del trombo, interactuar con la fibrina, de ese modo queda resguardado y se libera del efecto inactivador de la antiplasmina. Nosotros habíamos visto en la primera parte de esta clase que el endotelio sano tenía la capacidad de sintetizar esta proteína que es el activador tisular del plasminógeno, que le otorgaban al endotelio sano un perfil antitrombótico. Bueno, el endotelio dañado y las plaquetas activadas van a liberar otra proteína que es el PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno. De modo que mientras está formándose el coágulo, un mecanismo que tiene el endotelio es frenar la liberación de TPA mediante la liberación del PAI-1. De agentes fibrinolíticos, lo que se puede llegar a preguntar es básicamente lo que resume este cuadro. Tenemos tres agentes.
que son la streptokinasa, la uroquinasa y el activador tisular del plasminógeno, que es el TPA. La uroquinasa y el TPA son sustancias endógenas. La streptokinasa, a diferencia, es una sustancia que la origina una bacteria, el Streptococcus beta hemolítico, que tiene efectos fibrinolíticos en el cuerpo humano. Se aísla la molécula, la streptokinasa, de esta bacteria y se la infunde. La streptokinasa va a actuar sobre el plasminógeno circulante como el plasminógeno unido a fibrina. Va a formar un complejo, ¿no?, con la fibrina, haciéndola esta más susceptible a la activación por proteasas plasmáticas. De ese modo actúa la streptokinasa. Pero, a diferencia de las otras moléculas, puede inducir un estado lítico sistémico que se caracteriza por hiperplasminemia e hipofibrinogenemia. Ahí tienen la formulación, es una ampolla que se reconstituye y se administra en forma endovenosa, de una vida media de 18 a 25 minutos, es una vida media corta, y los efectos adversos están como consecuencia de que lo mismo es una molécula que no está en el cuerpo humano, se origina una bacteria. Por lo tanto, puede dar fiebre, puede dar bradicardia y puede dar anafilaxia. Todos los fibrinolíticos van a dar sangrado o pueden predisponer la aparición de sangrado porque justamente modifican el control de la hemostasis y la balanza se desequilibra o tiende o se va hacia el lado del sangrado, no hacia el lado de la trombosis. Entonces, las tres drogas pueden predisponer sangrado, pero lo característico de la streptokinasa es que el paciente puede presentar fiebre y anafilaxia. A su vez, también la streptokinasa, como es una molécula que puede perder el efecto porque el cuerpo humano, el sistema inmune, lo que puede hacer es generar anticuerpos anti-streptokinasa. Una vez que se utiliza este fibrinolítico, tiene que pasar al menos 6 meses para que se vuelva a reutilizar por otra causa. La otra molécula fibrinolítica va a ser la uroquinasa. La uroquinasa se sintetiza en las células del riñón, por lo tanto es una molécula acá que es endógena. La administración, la infusión de uroquinasa no va a despertar fiebre acá, como en el caso de la streptokinasa. Es un fármaco activador directo del plasminógeno. Y actúa tanto en el plasminógeno libre como el unido a la fibrina. Por lo tanto, es fibrino no específico. Eso a veces se pregunta. Nómbrame algún agente fibrinolítico fibrino no específico. Y esto es el ejemplo de la streptokinasa y la uroquinasa. La vida media también es corta. En este caso, la uroquinasa son 15 minutos. Fíjense que la frecuencia de anafilaxia es mucho menor. Y el último ejemplo de los agentes fibrinolíticos va a ser el TPA y los análogos. El TPA recombinante y los análogos. El TPA es la alteplasa y los análogos son el resto, que son la tenecplasa, la reteplasa, la desmoteplasa, entre otros. Utilizan como base la estructura del factor del activador tisular del plasminógeno y en forma sintética se sintetizan moléculas similares. Estos agentes son fibrino específicos, actúan sobre la plasmina que está solamente unida a la fibrina del trombo. Acá tenemos el mecanismo de acción, actúan sobre el plasminógeno que está solamente unido dentro del coágulo, unido a la fibrina del coágulo, y la disuelven y forman los productos de degradación de la fibrina. Agentes fibrino específicos. Y lo último que le pueden llegar a preguntar es aquellas situaciones clínicas en las cuales está contraindicado el uso de fibrinolíticos. Después las van a estudiar, pero van a ser bastantes situaciones que se pueden deducir
Lógicamente, un paciente que está con un sangrado activo no le van a infundir estas drogas. O al paciente que tuvo un episodio de ACV reciente, tampoco. Bueno, hay contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. Y esto también a veces se pregunta. Nada, así que lo pueden estudiar después con mayor tranquilidad en su casa. Y bueno, esto fue todo hasta acá. Esto ha sido la clase de farmacología de la hemostasia. Cualquier duda que tengan, pueden comunicarse con el mail de la cátedra. Muchas gracias.